Y los últimos acontecimientos donde menores de edad han sido víctimas de abuso sexual y el más reciente caso de asesinatos levanta las alertas sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero ante el incremento de los abusos sexuales, la gran pregunta es, ¿quiénes lo están cometiendo? ¿Redes criminales, bandas dedicadas a la explotación de menores? Pues señores, la gran sorpresa es que cada vez los casos confirman que los que abusan de nuestros niños son gente cercana. Pero ¿cómo abordamos ese tema? ¿Cómo los protegemos nosotros? ¿Qué ofrece el sistema? Edna Jaramillo, abogada y especialista en protección a víctimas, nos acompaña esta mañana y te agradezco, Edna, abrir este espacio arrancando una semana en que nos obliga a los últimos hechos a tener que volver a abordar el tema, no solamente para verlo cómo lo abordamos nosotros, claro, sino también un poco revisar qué garantías ofrece el sistema actual. Primero, tu opinión de los últimos acontecimientos y que nuevamente ha generado esta alerta. Sí, buenos días, Castalia, a ti, a tu amable audiencia. Yo creo que definitivamente la única manera de honrar la memoria de nuestra pequeña Linda es garantizar que el sistema funcione. ¿Qué quiero decir con que el sistema funcione? Quiero decir con esto que no podemos mantener un sistema de atención y de protección a las víctimas, UPAVID, del primer distrito judicial, solamente con 9 psicólogas. Porque esas 9 psicólogas no solamente atienden estos tipos de casos de agresión sexual, sino que también atienden a víctimas de violencia doméstica, atienden a víctimas de hurto o robo si ha sido de una manera grave en donde la víctima se ve afectada. Y estas psicólogas no solamente atienden in situ, Castalia, esas psicólogas le corresponde ir a las audiencias cada momento y vez que le pide el juez, que tienen que venir a ratificarse o dar ese acompañamiento a la víctima. Luego entonces estamos en esa fase, en ese momento en el que estamos tratando de reforzar nuestros sistemas, todavía estamos a pie, estamos en pañales. Tenemos que garantizarle a las víctimas una justicia efectiva y fluida, que cuando la víctima vaya al sistema sienta que todo funciona, no sienta que, caramba, no hay una psicóloga porque están en audiencia, vuelva mañana. La víctima tiene que ser atendida en el acto. Te lo digo con experiencia. Hace poco tuvimos por allá incluso... No te puedo negar que han avanzado. De hecho, la cámara Hazel, que es un instrumento valiosísimo, un personal calificado, un personal que está dando la milla extra, pero que se cansa, se agota. Claro. Hay el síndrome de burnout, se quema de tantos temas que llegan a diario. Yo realmente insto a estos funcionarios a que sigan dando esa milla extra y que no se cansen, que dejen el cansancio a un lado. Yo estuve allí, sé lo que es eso, Castalia, pero se necesita reforzar. Yo le quiero mandar también un mensaje al fiscal Caraballo, con quien trabajé y sabe perfectamente que conozco el sistema por dentro muy bien, que destine los recursos en donde lo tiene que destinar. Y en este caso, ante el incremento de casos de agresión sexual, se impone que uno destine recursos para que crezca esta unidad, para que se transformen los protocolos de atención, Castalia, y que se contrate más personal. ¿Es tan grave el incremento, Edna? Pero por supuesto, Castalia, y ojo, no solamente podemos responsabilizar al Ministerio Público, también se tiene que articular perfectamente con las unidades, las autoridades de policía, con el Instituto de Medicina Legal, ahora que le acaban de dar, como nunca, este presupuesto. Yo esperaría que el doctor pueda asumir la responsabilidad de destinar esos recursos adecuadamente para que no falten las pruebas que se requieren cuando una víctima es agredida sexualmente, para que también se contrate allí psiquiatras que atiendan oportunamente a las víctimas. Lo que pasa, Castalia, es que nos alarmamos cuando pasan estas cosas, pero es que estos delitos ocurren todos los días. Hay un subregistro incluso que no conocemos. Casos que se dan en el aeropuerto, casos que se dan en las terminales, casos que se dan en la escuela y que desconocemos de esos casos. ¿Por qué? Porque la víctima le da miedo hablar. Ahora bien, has empezado la entrevista planteándonos cómo encuentra usted nuestro sistema, donde van las víctimas, pero los casos de estas últimas semanas son aberrantes, donde no solamente hay padres involucrados abusando sexualmente de sus hijas, sino de casos donde padres han abusado incluso de sus
de sus nietos. Así es. De hijas y de sus nietos. O sea, ha habido una cadena. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, que es cierto que son muy cercanos, pues los investigadores dicen sí. En la mayoría de los casos hay gente cercana. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos esto, Edna? Y cómo como sociedad vamos a enfrentar una situación tan dolorosa, porque yo creo que lo más doloroso para una familia es aceptar que el agresor forma parte de la familia. Así es. Mira, Castalia, yo creo que tenemos que ampliar todos estos programas de prevención que tenemos, que yo creo que tienen que ir más destinados a ser programas especializados, focalizados y que sean duraderos en el tiempo. Cuando te digo programas especializados, quiero decirte con eso que dejamos los programas solamente destinados a distintos delitos, como por ejemplo la explotación sexual comercial. CONAPREDES pudiera ampliar su radio de acción y tener programas destinados a ir a los colegios a decirle a los niños con el equipo interdisciplinario qué parte de su cuerpo y quién no debe tocarlos. Eso es fundamental. Tú le das una enseñanza a tu hijo en tu casa, pero también necesitamos esa enseñanza en los colegios. ¿Qué pasa? Y yo creo que todos los padres tratamos de hacer el esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando el niño es consciente de su cuerpo, de que no te tienen que tocar? Pero ¿qué pasa cuando el niño le dice a su mamá, le dice a su familia y nadie le cree? Porque es la atenuante en la mayoría de los casos que llegan ya con daños irreversibles al Ministerio Público. Es irreversible. La agresión sexual a un menor, a una niña, a un adolescente, es irreversible sin lugar a dudas, Castalia. Pero ahí está donde yo digo que debe entrar esa parte que nosotros hemos abandonado de como bien digo yo, de creerle no solo al niño en la parte interna y en el seno del hogar, sino en la escuela. Yo estoy segura que ese niño puede confiar y tiene confianza y se abre con un maestro, sí, algún profesor, algún amigo, y ese amigo romper el silencio y decirlo. Pero además, Castalia, tenemos que retomar, y aquí vuelvo a hacer un llamado al proyecto que llegó a manos del presidente. Con todo respeto, señor presidente, retome el proyecto donde se pedía que no prescribieran los casos de agresión sexual. Porque si aquí se aplica una pena de 15 años a una violación de una menor de 14 años, son 15 años y prescribe a los 15 años. Y puede ser que yo menor fui violada y no me atrevo, no tengo confianza o no me creyeron. Pero cuando crezco me atrevo, me armo de valor y voy y denuncio. Entonces, si el delito pasaron los 15 años y prescribió, adivina, no pasa nada. Entonces, aquí tenemos que tener la valentía y asumir el costo político que eso implica y decir, aquí este delito sexual no va a prescribir. Y ni hablar, Castalia, de los acuerdos de pena. Eso te iba a preguntar, hay cuestionamientos porque ya como demasiados. Claro. Y como causan mucho ruido el escuchar cuando los casos de violencia sexual a menores, los medios, y sobre todo los tratamos con pinzas, tomando en cuenta el interés superior del menor. Pero llega un momento en que ya nos tenemos que meter cuando nos enteramos que ese caso, el que hemos tratado de proteger la intimidad y allá ese niño, queda el agresor con una medida cautelar. Así es. O sea, ¿por qué está pasando esto? Porque el Código Procesal Penal lo contempla en el artículo 220 y es lo que se había motivado que ese artículo fuera modificado, pero quedó en la nada. Entonces, ahora, con este incremento, creo que es el momento propicio de retomar, hacer el análisis correspondiente. Si hay que mejorar, no hay nada perfecto, siempre va a haber ese espacio para mejorar y nosotros tenemos que ir hacia allá, Castalia. No podemos aceptar acuerdos de pena en delitos como este tan aberrantes. Sabemos que hay una situación y que también se ha hablado, de hecho se estuvo debatiendo en la Asamblea sobre la castración química, sobre el tema del registro de ofensores sexuales, sí, que ahora voy a eso, y también el tema de no imprescriptibilidad de la pena, pero se quedó allí. Entonces hay que retomarlo. Pero los hechos, Edna, yo no sé qué estamos esperando en este país. Yo comentaba en mis redes sociales para invitar a la gente que estuviéramos pendientes y orientarnos todos, porque no solamente debe dolernos, claro, a nosotros que una niña sea asesinada, debe dolernos a nosotros
que una menor haya sido violada por su padre en innumerables veces. Y no solamente a la hija, a las hijastras. Pero nos también debe dar vergüenza, Edna, porque tú has mencionado al menos tres intentos de abordar este tema y reforzar las leyes que acompañan a las víctimas, pero sin embargo no han quedado en nada. Es que ese es el tema. Este es el momento crucial, Castalia, y qué bueno que medios como este lo pongan en el tapete para hacer llamado a los tomadores de decisiones de que es hora, es el hoy, no el mañana, porque hoy puede ser una hija de, lamentablemente, de una persona de una comunidad y pues mañana puede ser cualquiera persona cercana a nosotros y es lo que no queremos, porque es el que uno menos piensa. El pederasta, el pedófilo, puede estar al lado de nosotros. Y no lo sabemos. Yo me pregunto, el tema de la ley reciente que aprobaron de la lista de agresores sexuales, ¿cómo va? ¿Quién nos dice cómo avanza? ¿Quién nos dice si realmente está siendo revisada? ¿Y qué dice las cosas? Porque la DIJ, la DIJ tiene la función de llevar ese registro, pero solamente el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno es el que tiene el acceso a ese listado. Entiendo que solamente pueden consultar el Ministerio Laboral para efectos de que, dependiendo de la persona hacia dónde va a trabajar, si va a trabajar con niños y es un pedófilo, un pederasta, obviamente esté vedado de estar allí. Pero eso dura el doble de la pena que le han aplicado a esa persona. Y después, bien, gracias y usted. Es el tema igual que pasa con la castración química. Me preguntarás, ¿estás de acuerdo con la castración química? He revisado en otros países y adivina, eso no funciona. Eso temporalmente, Castalia, es una pena accesoria a la pena de privación de libertad. Mientras la persona está privada de libertad, le aplican la castración química, pero cuando esa persona sale, ¿quién garantiza que siga? O que va a buscar el medicamento, porque eso es un medicamento. ¿Y qué pasa con esos agresores dentro del sistema? Porque el gran número de denuncias debe ser igual el gran número de personas en las cárceles hoy por agresión sexual a menores de edad. O sea, ¿qué tratamiento y qué seguimiento se le da a esa persona? O sea, ¿quién garantiza que cuando esa persona sale de cumplir su pena no regrese a cometer el mismo delito? Es que ahí está el tema porque, como te he dicho, Castalia, es un problema a nivel de la psiquis. Si esa persona sale de cumplir su pena privativa de libertad, va a reincidir y la castración química es temporal, es un tratamiento, no es que aquí estamos pensando que le van a quitar el pene, eso no es castración química, eso tiene que ver con un medicamento que le baja la libido a la persona, el deseo sexual, pero es temporal. Y si vamos a estar con el problema que siempre tenemos de que no hay medicamento para las personas con VIH, imagínate, eso puede pasar igual con ese medicamento. No hemos podido avanzar con el tema del brazalete, menos puedo pensar yo que vamos a avanzar con una medida como esta. Esa no es la solución, a mi juicio. Como sociedad, yo como madre, yo tengo derecho a saber si en el complejo donde yo vivo yo tengo una persona que ha abusado de menores de edad. Por supuesto. O sea, entonces, pero ¿qué hacemos para lograr que eso se cumpla? Ese listado de agresión sexual solamente quedó así, Castalia. Un listado donde después de condenados se enlisten los ofensores sexuales y repito, solo tienen acceso Ministerio Público, DIJ o Ministerio de Gobierno, más nadie. Entonces, ni tú ni yo podemos saber si tengo un vecino al lado que ha sido condenado por pederastía o pedofilia o agresión sexual. Un mensaje, pero sobre todo a los padres de familia, a las familias, porque al final es allí donde tenemos que empezar a levantar nuestras alertas. Mira, Castalia, yo me encantaría, porque están de vacaciones, a los chicos que están escuchando, estoy segura, este programa, y a los familiares, que no se callen. Si su hijo le dice que alguien lo tocó, que alguien se desnudó, que alguien, así sea que no le, y lo voy a decir claramente, así sea que no le introduzca el pene, sino el dedo, es abuso sexual y tiene que denunciarlo. No puede callar y tampoco cuestionar, tiene que creerle a su hijo. Usted no es la que tiene las herramientas ni la preparación para saber cómo le debe preguntar al niño qué le pasó. Usted escuche y presente la denuncia, porque para eso está el personal de la UPAVIT, muy especializado y capacitado para enfrentar y saber qué preguntar en la cámara Geisel para evitar la revictimización. Muchas veces el niño se calla porque no sabe la reacción. Si el niño te cuenta algo, no hagas un aspaviento o no lo cuestiones o no los culpabilices, porque ese es el temor del niño. ¿Tendré yo la culpa de haber sido abusado? Y por eso se calla.
Tenemos que retomar, Castalia, el proyecto de no prescripción de los delitos sexuales. Por favor, retome, señor presidente, es una tarea pendiente, se lo pido encarecidamente, porque ante el incremento de delitos sexuales urge que nosotros tengamos más leyes enérgicas en este sentido. Me quedo con ese mensaje y te agradezco, Edna.